Don Sergio Alonso, muy buenos días. Buenos días. Encantado de saludarle. Igualmente. En primer lugar, me gustaría ceñirnos mucho a la actualidad, y ha fallecido esta pasada madrugada Emilio Botín, el presidente del Banco de Santander. ¿Qué opinión le merece? Ya me he enterado. Pues me ha sorprendido enormemente, primero porque pues es un hombre que ha desarrollado una actividad muy importante y no se conocía que estuviera enfermo ni nada. Yo no desconozco las causas de su fallecimiento, pero vamos, me ha sorprendido enormemente porque además es un hombre muy activo, un hombre que tenía una gran visión para liderar ese banco, y que es el banco más importante de España, no cabe duda. De manera que para mí ha sido una sorpresa tremenda. Efectivamente, a la edad de 79 años, lo hemos sabido porque el propio Banco de Santander ha hecho un comunicado, de hecho relevante, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y hoy se sabrá hacia dónde se dirige esa entidad financiera con la elección del sucesor. Bueno, esto forma parte, como es natural, de lo más inmediato, lo que ha ocurrido en el día de hoy, y de lo que se va a seguir hablando, como es natural, teniendo en cuenta la importancia, la influencia que ha tenido siempre Emilio Botín en este país. Con usted queríamos hablar de otras muchas cosas. Usted siempre es persona abonada al debate y a las reflexiones, y a mí me gustaría, al hilo de lo que ha ido ocurriendo en las últimas fechas en Canarias, sobre todo tras un comunicado del Círculo de Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria, del que usted forma parte, y las reacciones que se produjeron desde algunas instituciones, Cabildo de Fuerteventura, su presidente, portavoz del Gobierno de Canarias, en algunos casos siendo despachados como próximos al Partido Popular, como si esto además, primero, tuviera que ser cierto; segundo, ustedes no tuvieran derecho a expresar sus opiniones; tercero, no fueran una organización legalmente constituida. ¿A usted todo esto qué le ha parecido, don Sergio? Bueno, yo tengo que aclarar varias cosas al respecto, pero en cualquier caso, a mí me parece que, aunque todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, hacerlo con insultos de bajo nivel, y además esto escudándose en que legalmente no se pueda ir contra ellos, me parece de muy bajo nivel, ¿no? Incluso hasta llegando al infantilismo, ¿no? Esas han sido algunas de las reacciones contrarias que he escuchado o que he leído. Sí, ha habido varias, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo creo que es bueno aclarar qué es el Círculo de Empresarios. El Círculo de Empresarios no es otra cosa que un sitio donde nos reunimos a pensar sobre las situaciones y nos manifestamos cada vez que lo consideramos necesario en beneficio de esta sociedad, de acuerdo con nuestro criterio, que no necesariamente tiene que ir a misa ni ser ni sentar cátedra. Es nuestra opinión, y la opinión de 23 personas que, pues, por nuestra forma de gestionar y por nuestra forma de vivir, pues hemos demostrado que somos capaces de gestionar bien nuestras propias empresas. No es nada más que eso, es decir, no pretendemos que nuestro pensamiento lo tenga que aceptar todo el mundo, en absoluto. Esto es un país, debe ser un país democrático, y por lo tanto hay que aceptar cualquier tipo de crítica. Por eso nosotros también, cuando nos manifestamos, no esperamos respuestas de ningún tipo, porque no vamos a contrarresponder, es decir, no vamos nosotros a argumentar en contra de los que nos critican, en absoluto. Eso es una norma que hemos tenido siempre y la seguiremos teniendo. Ya. En cualquier caso, lo que ustedes venían a decir, pues estaba muy en la línea de oponerse al debate en los términos que se ha dado sobre las prospecciones petrolíferas, y sobre todo a defender que no parece que sea la mejor forma de actuar estar en este momento enfrentados en la forma en que lo estamos con el Estado, y sobre todo que parece que se han seguido ciertos modelos de comportamiento para mantener esa relación con el Estado. Bueno, yo creo que se está imitando un poco a Cataluña. Afortunadamente no tenemos otro idioma, porque si no sería un lío tremendo. Yo creo que no hay que hacer este tipo de imitaciones, porque son situaciones absolutamente distintas. Cataluña, pues, es una sociedad
de lo más avanzado de España, que tiene una producción, su participación en el PIB es importante, y Canarias, sin embargo, pues por su situación absolutamente defendible en cuanto a que necesita ser apoyada económicamente, pues no está en la misma situación para pretender no sé, mantener esta situación tan fuera de lugar, ¿no? No hay sensatez en la relación, es decir, esto es una discusión por la discusión, pensando más en el voto populista que otra cosa, ¿no? Y eso es un desprecio a la propia sociedad, ¿no? Es decir, estar engañando permanentemente a la sociedad es eso, un desprecio hacia esa sociedad, ¿no? De todas formas, yo quiero aclarar una cosa muy importante, es decir, yo cuando estoy hablando en estos momentos no estoy hablando en nombre del círculo, estoy hablando a título personal. Efectivamente, usted es uno más de los integrantes de ese círculo, del que hablaba hace un instante. Hay 23 personas. 23 personas, exacto. Sí. No, hombre, lo que pasa es que he querido empezar por ahí porque obviamente cada vez que el círculo emite sus comunicados, que suele ser una vez al año, a veces la periodicidad no se ha respetado, pero vamos, que hablan poco, eso es cierto, se manifiestan poco, siempre se arma luego un jaleo importante. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, donde ya no debatimos nada, todo se despacha con ciertas afirmaciones más bien ligeras, que demuestra bien a las claras, además, la opinión que les merece a algunos políticos los empresarios, ¿no? Que en el mejor de los casos, algunos deben considerar que son como una especie de mal necesario. No, yo creo que ni siquiera es eso, sino simplemente que piensan que eso vende bien, es decir, que la galería, el pueblo le gusta escuchar eso. Entonces es algo que se ha ido creando a través de los años y es bastante facilón el meterse con el empresariado, porque se da la imagen del rico, del tío que fuma puro, del que tiene una barriga grande, en fin, la clásica, el clásico dibujo ese que suele salir en los chistes del periódico. El empresario es una persona normal y corriente, simplemente que ha asumido el riesgo de crear empresa y crear empleo. Y yo creo que eso en todas las sociedades se valora, y en España menos, pero también se valora por una parte de la sociedad que es consciente de la necesidad de crear esa riqueza y de poder que la economía del país prospere. Lo que pasa y además es que, incluso hay otro problema en España, y es que tenemos la idea siempre, transmitimos la idea de que la empresa pequeña es la que vale, a la que hay que respetar, y no es cierto. Es decir, la empresa pequeña hay que respetarla, por supuesto, pero todas las empresas grandes han sido pequeñas algún día, y lo que pasa es que han asumido el compromiso de crecer. ¿Y por qué han asumido el compromiso de crecer? Porque ese es la mejor labor social que se puede hacer. Si las empresas tienen la obligación de crecer, porque estancarse significa tarde o temprano desaparecer. Ya. Hombre, ahí sobre esto, uno se atreve a hacer un reto al oyente, ¿no? Y es que piensen cuál de las empresas nació siendo ya una multinacional. Claro, obviamente esto nunca ha sido así. Se empieza siendo una pequeñita empresa y con un poco de suerte y un marco institucional adecuado se puede crecer. Y en tiempos de la globalización, además, se puede crecer mucho, ¿no? Porque aquí lo sustantivo sería el marco institucional adecuado. Y sobre esto usted sistemáticamente ha criticado. No tenemos ese marco institucional que permita que se pueda desarrollar la empresarialidad en Canarias de la forma adecuada, ¿no? No, es una carrera de obstáculos. Es una carrera de obstáculos permanente. Y bueno, pues cada vez se ha ido agravando más, porque fíjense que cuando se quiere valorar a un parlamentario, pues lo primero que se dice es el número de propuestas que ha realizado, no la calidad de esas propuestas. Es decir, es el número lo que cuenta, por lo visto, lo cual es algo absolutamente ridículo, porque lo importante es la calidad de su aporte
no el número de ellas, ¿no? Y eso es una demostración más de cómo se está manejando el tema público en España, ¿no? En general, porque Canarias no es tan diferente al resto es diferente en cuanto a su situación, en cuanto a la fragmentación de su territorio, que es lo que siempre reivindicamos, pero somos españoles como todos, ¿no? El problema, don Sergio, es que cada vez que alguien hace este discurso y dice, no, hombre, es que se han ido generando artificialmente muchísimas barreras para el desarrollo armónico de una sociedad que aspira a que sean sus empresarios los protagonistas, siempre se dice, no, es que lo que quieren son menos controles. Y al final nos encontramos, ustedes han padecido algún caso de esos, ¿no? Con años y años y años para desarrollar un proyecto, y hombre, habrá que decir que lo contrario de la no existencia de controles no pueden ser una decena, una década completa de proyectos paralizados, ¿no? Efectivamente, o sea, el tema, vamos a ver, los controles en el fondo son más poder, y cuando hay excesivo poder es cuando hay corrupción, porque claro, cuando las personas se enfrentan, cada cual tiene sus principios y su forma de ver la vida, y hay quien no es capaz de abrirse el camino a base de fomentar la corrupción, pero hay gente que sí lo hace, ¿no? Y claro, desde el momento en que los controles son excesivos, pues la forma de pasar por esos controles de la forma más rápida posible, pues es la corrupción, ¿no? Y eso es una realidad en España, y una realidad que hay que combatir, y eso se combate, entre otras cosas, simplificando los trámites, no complicándolos. Aquí lo que hemos llegado a un punto realmente sorprendente, y es que la propia administración sea consciente del jaleo burocrático que ha armado, y entonces la mejor solución que se les ocurre es crear una nueva comisión, un comité que decida qué proyectos pueden ser aligerados. Eso da más poder, claro. Si yo a un señor le digo, oiga, usted puede hacer esto y se lo resuelvo rápido, pues eso es o amiguismo o corrupción o interés personal por alguna circunstancia. Es decir, eso es lo que es inaceptable. Es decir, no, pero es que eso es lo que hemos hecho. Claro, pero bueno, la sociedad se lo traga. Hay una parte de la sociedad que lo ve, lo denuncia, pero hay otra parte de la sociedad que está simplemente expectante. Quizá, yo no estoy seguro, pero quizás esto venga de la tradición en España que viene de la época de Franco, donde la protesta no era algo normal, puesto que no vivíamos en democracia, pero claro, esto no ha ido mejorando, sino todo lo contrario, ha ido empeorando. Con estos antecedentes, no parece que estemos avanzando en la dirección adecuada. No, hay un detalle además importante. Sí. En la Unión Europea se ha debatido y se sigue tratando de implantar un sistema por el cual en determinados países con excesiva legislación, para sacar una ley nueva haya que desaparecer dos. Es decir, sustituir dos. Eso me parece una medida importante. Lo que pasa es que en España debería de ser, para implantar una, sustituir 7. Hombre, recordemos, don Sergio, que en España se publican entre 800.000 y 1 millón de páginas anuales de boletín oficial, porque claro, que aquí todo el mundo tiene un boletín oficial. Sí, además la propia confección de las leyes es muy compleja, es decir, en lugar de dejar perfectamente claro el fin por el cual se produce la ley, lo que se mete es un montón de literatura, excesiva literatura, con lo cual la interpretación de las leyes es siempre complicado, sujeto incluso a estas interpretaciones, lo cual lleva a un colapso de la justicia. En España tenemos un colapso de la justicia. Si tuviéramos menos pleitos, pues la justicia funcionaría mejor. Y es evidente que desde la propia administración se provocan pleitos y apelaciones injustificadas.
muchas veces se apela que se ha perdido en justicia, y porque el político no tiene que pagar el pleito, lo paga la administración pública, por lo tanto se está pleiteando eternamente, hasta que llega al Supremo. Eso es un proceso que frena el desarrollo de otros pleitos mucho más justificados, ¿no? Claro. Todas esas maniobras dilatorias deberían ser más contundentemente evitadas, ¿no? Incluso mediante la sanción, porque es que es abuso del derecho también, ¿no? Es que hay que pedir responsabilidades, y la administración pública también tiene que ser responsable de sus actos, y me refiero a las personas, no ya desde el punto de vista de resarcir pues lo que en justicia se considera necesario, sino que las personas que son responsables de esa situación, pues también se les pida responsabilidades personales. Porque claro, cuando un empresario comete una irregularidad, pues la empresa es subsidiaria en cuanto a responder de ese problema, pero quien es la persona la que sufre luego la penalización. Es decir, si yo cometo no sé, pues la empresa tendrá que pagar, pero el responsable soy yo, y ante la ley el responsable soy yo. De manera que esa es una situación completamente distinta a la de la administración pública. Yo creo que había que equiparar mucho lo que es la responsabilidad del empresario con también la responsabilidad del político. No puede ser que todos los políticos tengan esa facilidad para salirse de los problemas y no enfrentarse a sus responsabilidades. Ya. Estábamos hablando del papel que debe jugar el empresario en la sociedad moderna, en la sociedad además que aspire a mejorar las condiciones del entorno, y Canarias es una de las comunidades donde más retrocede ese dinamismo empresarial. ¿Usted qué cree que se podría hacer para, de alguna manera, revertir esa situación? Bueno, yo creo que mucho de lo que habría que hacer es lo que hemos estado hablando, sí, ¿no? Es decir, no solo simplificar los métodos, todo, sino incluso cuántas organizaciones, cuántas instituciones públicas no hacen la misma cosa. Es decir, por ejemplo, el fomento a la exportación. Hay una cantidad de las cámaras, el ISEC, el no sé qué, no sé cuánto. O sea, una cantidad de instituciones, todas ellas descoordinadas, y además actuando al margen de las embajadas. Es decir, esto es algo irracional, sí, total. Sí, sí. Es decir, la embajada, entre otras cosas, como obligación, tiene la de servir a su país en cuanto a promocionar su país desde cualquier punto de vista, y sobre todo desde el punto de vista comercial. Es decir, nosotros que estamos en varios países, nunca hemos acudido a las embajadas para que nos resuelvan los problemas, y una vez que lo hice, pues la verdad es que no me atendieron muy bien. Vamos, a atenderme sí, o sea, muy amable, pero yo sabía que le estaba entrando por un oído y le salió por el otro. Y eso es también otra de las cosas que tenemos que resolver si queremos ser eficientes en el mundo, donde la competencia es muy fuerte y donde la obligación de las embajadas, sobre todo los agregados comerciales, es eso. Yo incluso pensé equivocadamente que la Unión Europea iba a cambiar su sistema de embajadas, es decir, que se iban a crear embajadas de la Unión Europea en lugar de los países, sustituirla, de manera que, eso sí, cada país tuviera su equipo comercial, sus agregados comerciales para defender los intereses de cada país, pero una sola embajada, la embajada europea. Eso tendría una fuerza muy superior a la que tiene cada uno de los países por sí solo. Pero en fin, me he equivocado porque esto no se ha dado, y además cuando he consultado con embajadores
se quedan mirándome con cara extraña, como diciendo que loco que es lo que está proponiendo, ¿no? Una de las propuestas suyas más originales, tiene muchas, pero esa particularmente uno la celebra, es la petición de que cuando hay una reunión de empresarios con políticos se levante acta de lo que se dice en esa reunión. Por supuesto. En los tiempos que corren, además, que se habla tanto de transparencia que no terminamos de ver por ningún lado, me parece toda una aportación absolutamente original. Bueno, no es tan original, puesto que es una copia de lo que pasa en otros países. Es decir, que yo no concibo que en Alemania se celebre una reunión, no ya entre empresarios y administración, sino entre dos empresas. Siempre, cada vez que hay una reunión oficial, se cierra con un protocolo, con un acta. Y aquí hay miedo de hacer ese tipo de cosas. Y se hay que romperlo, porque a la otra parte se puede molestar, pero se va a molestar si lo que estamos es trasladando lo que hemos hablado. Cuando nos podemos molestar es cuando no se cumple, no cuando se quiere reflejar en un papel lo que se ha estado tratando. Claro, de esa manera es muy fácil luego negar lo que se ha dicho o transformar lo que se ha dicho, ¿no? Entonces las actas es algo fundamental y ya digo, en todas las reuniones oficiales, no necesariamente con la administración pública, incluso entre empresas, cuando se firma un contrato, pues no es otra cosa que es un protocolo de unos acuerdos, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Eso de que yo me reúna con cualquier administración pública y me diga lo que da la gana, y que luego eso no quede reflejado en ningún sitio, sino es la palabra de él contra la mía, pues mal asunto. Ya. Bueno, y una casi última cuestión, porque estamos afrontando la recta final de esta entrevista, tiene que ver precisamente con las prospecciones petrolíferas. Al principio hablábamos algo de ello, pero yo le pregunto además desde su perspectiva particular, don Sergio, usted preside un grupo empresarial diversificado en sectores, pero también geográficamente, con presencia en múltiples lugares. Cuando habla con su gente en esos países, cuando se relaciona con esos otros empresarios que puede conocer en países distintos, lo que ocurre en Canarias con esta oposición al petróleo, ¿le resulta fácil a usted explicar y a ellos de entender? No, esto es ciencia ficción, es decir, que en ningún país se ha opuesto a nadie a que se hagan prospecciones petrolíferas. No ya lo que se pretende hacer aquí, que es ver lo que tenemos, que además es lo primero que hay que hacer, es decir, ¿qué es lo que hay ahí debajo? Hay gas, hay petróleo, ¿qué es lo que hay? Y cuando sepamos lo que hay, entonces sabremos si vale la pena extraerlo, si no vale la pena extraerlo, qué garantías tenemos, qué garantías no tenemos, cuáles van a ser los beneficios directos, porque los indirectos, eso es tan claro. Es decir, hay una cosa que es clarísima. España depende de la energía exterior enormemente, es más de un 80%, ¿no? Yo no me acuerdo la cifra exacta, pero bueno, es muy importante. Entonces, está comprando energía en el exterior, es decir, está comprando petróleo, está comprando gas y está comprando energía atómica, que se la está comprando a Francia. En España no queremos energía atómica, pero la compramos fuera, en el vecino de al lado. Y luego hay toda una demagogia relacionada con la eólica, las alternativas, vamos. Sí. Y bueno, pues yo creo que vale la pena tener alternativas, pero lo que es evidente es que no podemos tener solo alternativas, es decir, que eso es imposible, porque además es la vía más costosa de producir la energía, y nosotros no tenemos dinero para mantener ese sistema. Sí, las cosas hay que poderlas pagar, y lo contrario es vivir en un sueño absurdo. Y yo sé que lo que estoy diciendo en este momento va a sentar muy mal a muchas personas, a las que conozco perfectamente, pero la realidad es esa, y no podemos estar viviendo de ficciones, sino de realidades. Pues, nosotros debemos tener un porcentaje
alternativas que puede estar entre el 20 y el 25, se puede discutir la cantidad, pero en ningún caso pensar que la solución está en cambiar totalmente el sistema, porque eso es imposible. Claro. El problema, don Sergio, es que esta es la última de las manifestaciones en contra de una actividad que presumiblemente puede generar mucha riqueza, con todas las variables que hemos introducido al principio, ¿no? Nosotros no podemos vivir exclusivamente del turismo, eso es un disparate. No, pero es así que ya le metimos mano también al turismo en su día y casi hacemos que no funcione, lo digo por el tema de la moratoria, ¿no? Por supuesto. Yo vengo denunciando la moratoria desde el principio, sí. y me acuerdo de tener tremendas discusiones primero con Adam Martín, luego con el equipo de Román Rodríguez, etcétera, etcétera. Eso es una barbaridad, y además la excusa es no queremos dedicar más suelo al turismo y tal. Eso es demagogia pura, porque estamos hablando de terreno urbanizado. Es decir, no estamos hablando de crear nuevas urbanizaciones, no, estamos hablando de que las urbanizaciones que hay un montón de solares que no se pueden edificar. Es decir, que preferimos que el turista pasee al lado de solares, abandonados muchos de ellos, incluso con basura, que una explotación turística que es un negocio más a crear empleo y a crear riqueza. Es decir, lo de la moratoria es un soberano disparate, y luego es, de nuevo, el querer asumir un poder que entre otras cosas no se merece el equipo político que está pretendiendo tener ese poder. Ya. O que lo tiene, de hecho. Uh-huh. Pues don Sergio, como siempre le agradezco enormemente que nos haya atendido en el día de hoy, le deseo que pase un buen día y esperemos hablar pronto de nuevo sobre este y otros muchos asuntos. Muy amable, muchas gracias. Pues, encantado, muchas gracias, buenos días. Buenos días, nosotros nos marchamos, tiempo ya para nada que ver aquí en 7.7 Radio. Mañana a las 7 volvemos, buenos días, buena suerte.